Buenas tardes, mi nombre es Hugo Rico Hernández y yo les voy a hablar sobre los temas correspondientes a la farmacología del sistema nervioso central, parte 2. Comenzaremos con el tema de epilepsia, el cual es una entidad clínica caracterizada por la aparición de múltiples convulsiones. Estas convulsiones son una actividad anómala e hipersincrónica de la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso central. Se debe aclarar que padecer una convulsión no es equivalente al diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Porque una convulsión te puede dar por múltiples factores, entre ellos están el traumatismo craneoencefálico, las crisis febriles en los niños o bien el síndrome de abstinencia en los alcohólicos. Las convulsiones se clasifican en focales esquematizadas en el diagrama A y en generalizadas representadas en el diagrama B. Como su nombre lo indica, las convulsiones focales o antes denominadas parciales se caracterizan por una actividad eléctrica anómala cuya propagación se ve limitada a un grupo específico de neuronas en un hemisferio. En algunos casos estos focos epileptógenos pueden evolucionar hasta generalizarse en ambos hemisferios cerebrales, dando origen a las convulsiones focales secundariamente generalizadas. Las convulsiones parciales se subdividen a su vez en simples, que carecen de alteraciones del estado de alarma, y en complejas, cuyo dato pivote es la pérdida de la conciencia. Las convulsiones generalizadas presentan esta actividad hipersincrónica, la cual no se limita a una región encefálica en específico, pues se alcanza a propagar en ambos hemisferios cerebrales. Generalmente la duración de estas crisis finaliza en cuestión de minutos. No obstante, si no se alcanza a limitar adecuadamente estos estímulos excitatorios, pueden dar origen al estatus epiléptico, una entidad que podría ser fatal. En la parte derecha de la imagen se esquematizan los mecanismos involucrados en la fisiopatología de las convulsiones, caracterizados por un exceso de estímulos excitatorios y una carencia de actividad contrarreguladora inhibitoria. Los principales objetivos terapéuticos consisten en limitar a esta sobreestimulación neuronal, o bien en favorecer a los mecanismos inhibitorios en el encéfalo. Otra variedad es la crisis de ausencia o el pequeño mal, que es otro subtipo de convulsiones que se caracteriza por ser breves, de poca actividad motora y de comienzo y terminación rápida. Se originan debido a una despolarización paroxística e hipersincrónica de las proyecciones talomocorticales secundarias a la sobreactividad de los canales de calcio tipo T o de transición. Estos canales son los blancos farmacológicos de tosuximida o de ácido valproico. Como se puede apreciar en la clasificación de las crisis convulsivas de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia, es un poco reduccionista, digamos, limitarse a denominarlas como focales o generalizadas, pues las convulsiones son todo un espectro de alteraciones clínicas. Por cuestiones de tiempo, en esta sesión solo nos enfocaremos a ellas desde un punto de vista más simple, con la finalidad de relacionarlas a una terapéutica razonada. Ya tendrán más tiempo en neurología para revisar a fondo este tema. Bueno, todos tenemos nociones básicas sobre el patrón estereotipado, digamos, de una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿no? Sin embargo, las convulsiones focales son muy distintas y no presentan estas características clásicas. Por ejemplo, sus datos clínicos van a diferir bastante de acuerdo a la región cortical afectada. No será lo mismo una afección a nivel del lóbulo occipital, por ejemplo, cuya afección puede ser traducida en una alucinación visual, que una focalización a nivel de la corteza motora primaria, la cual se puede reflejar mediante contracciones involuntarias o alteraciones del lenguaje. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, con los datos clínicos se puede deducir fácilmente la región de origen involucrada de acuerdo a la función de dicha estructura encefálica. Ahora un breve repaso sobre fisiología de membrana. Bueno, también en la cual les puede ser útil a quienes hagan final de fisiología. Se dice que tiene un potencial de membrana debido a que posee las mismas características de un condensador. En física, un condensador es un dispositivo conformado por dos placas paralelas, que en el caso de la membrana es la bicapa lipídica, capaz de almacenar cargas separadas. Volviendo a la membrana, las diferencias en la concentración de distintos iones son las que dan esta carga, o sea, positiva para el espacio extracelular y negativa en el intracelular. Estas cargas eléctricas se conservan principalmente por la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual expulsa tres cargas positivas grandes, o sea, el sodio, e introduce a la célula dos cargas menores, o sea, el potasio. Por ello, el potencial de membrana en reposo se encuentra negativa y generalmente se aproxima a menos 70 milivoltios como está esquematizado aquí. Para este tema es solo cuestión de dominar los términos de despolarización y repolarización. Por ejemplo, cuando pierde la membrana su polaridad, porque se hace menos negativa y se acerca a cero, se está despolarizando, o sea, des porque pierde, despolarizándose.
y cuando recupera esta polaridad se dice que está repolarizándose, o sea, recupera esta carga negativa que tenía desde un inicio. El potencial de acción se genera cuando una determinada neurona recibe el estímulo mínimo necesario para poder propagar dicha señal eléctrica a lo largo de toda la neurona, y a esto es a lo que se le conoce como potencial umbral. Si no se alcanza dicho umbral, en la región de la membrana más cercana a la fuente del estímulo, ocurre un fenómeno similar a la caída de una gota de agua sobre un charco. O sea, las primeras ondas que aparecen tras caer la gota son más grandes, pero estas ondas van disminuyendo de tamaño conforme se vayan propagando a lo largo del charco hasta que desaparezcan en su totalidad. En cambio, cuando se supera este umbral, o sea, en el potencial de acción, ocurre un fenómeno parecido a prender una línea de pólvora, pues el fuego no se extinguirá hasta propagarse por toda la longitud de esa línea de pólvora que tú hayas fabricado. Por todo esto se dice que la despolarización sigue la ley del todo o nada, bueno, para generar un potencial de acción. O generas el potencial de acción al final o no lo generas, no hay término medio de un potencial de acción. Bueno, después de todo este fenómeno comienza a recuperarse el potencial de membrana en reposo. Mientras va regenerando su carga negativa, entra al periodo refractario absoluto, durante la cual será imposible a la membrana volver a generar otro potencial de acción, independientemente de la magnitud del estímulo de entrada que tú provoques en ella. Es decir, es más fácil que achicharres, digamos, a la neurona a que la hagas propagar otro potencial de acción durante este periodo. A diferencia del periodo refractario absoluto, en el periodo refractario relativo, que es posterior, sí es posible generar otro potencial de acción, pero requieres un estímulo mucho más grande que el inicial para poder generar otra nueva propagación del impulso eléctrico. Durante los cambios del potencial de membrana ocurren modificaciones en la conductancia de los iones, los cuales van a difundir a favor de su gradiente de concentración. El sodio entrará a la célula para aumentar la carga positiva transmembrana. En cambio, el potasio saldrá de ella para restablecer la polaridad basal de la membrana. Para fines del temario, se debe enfatizar que en el caso del sodio, esta conductancia se atenúa mediante las compuertas de inactivación localizadas en los canales de sodio voltaje dependientes. Bueno, volviendo a la importancia de los canales de sodio voltaje dependientes, estos son indispensables para impulsar los cambios antes descritos en la polaridad de la membrana durante este potencial de acción, y esto se va a lograr mediante la capacidad de modificar su estructura tridimensional. Este canal posee dos compuertas de apertura. Una compuerta dependiente de voltaje en la parte superior está esquematizada como región S4 en la parte central del canal, y otra compuerta dependiente de tiempo, localizada en la imagen en el espacio intracelular. Por lógica, la compuerta dependiente de voltaje solo va a responder a cambios del mismo, ¿no? Y la dependiente de tiempo se va a modificar también por el tiempo. Lo importante en el caso de la compuerta dependiente de tiempo es que de esta va a depender el periodo refractario absoluto, pues no importa qué tan grande sea la magnitud del siguiente estímulo entrante, ya que no se repetirá el potencial de acción hasta no restablecerse la configuración basal de canal, o sea, la configuración cerrada del canal durante el potencial de membrana en reposo. Yo particularmente espero que les sirva la siguiente mnemotecnia que se me ocurrió para relacionar cada estado conformacional del canal a su correspondiente fase de potencial de acción. Bueno, mi mnemotecnia es Caín, como el personaje bíblico que mató a su hermano, ya saben. Los estados del canal son: estado cerrado durante el potencial de membrana en reposo, es decir, en el estado basal transmembrana con menos 70 milivoltios, con su compuerta voltaje dependiente cerrada y la compuerta tiempo dependiente abierta. El siguiente estado es el abierto, que ocurre al detectar cambios en la polaridad transmembrana, el cual ocurre durante la despolarización y por consiguiente durante el potencial de acción. Aquí ambas compuertas del canal permanecen abiertas para permitir el paso del sodio hacia el espacio intracelular. Y por último, el estado inactivo del canal, que corresponde al periodo refractario absoluto. La compuerta voltaje dependiente permanecerá abierta en respuesta al potencial menos negativo de la membrana. Pero esta compuerta de inactivación se encontrará cerrada, evitando con ello un nuevo estímulo excitatorio y por lo tanto va a disminuir la probabilidad de que exista una excitabilidad paroxística o espontánea. Ahora, farmacológicamente hablando, ¿por qué nos interesan estos cambios en el canal? Por ejemplo, recordemos que durante un foco epileptógeno ocurren descargas hipersincrónicas
en regiones limitadas a ciertos grupos neuronales. Si a un paciente con epilepsia focal le administramos un bloqueador de canales de sodio, los cuales son de primera línea para estos pacientes o estas indicaciones, este fármaco, al actuar durante la fase de inactivación del canal, en su mayoría se va a concentrar en las regiones donde ocurra una mayor excitabilidad neuronal, o sea en el foco epileptógeno, y con ello se puede evitar que esta focalización se propague a zonas adyacentes y por lo tanto que se generalice a ambos hemisferios. En esta imagen se resumen todos los mecanismos de acción de los medicamentos anticonvulsivos más utilizados en la actualidad. Bueno, los fármacos como carbamazepina, fenitoína o lamotrigina ejercen sus efectos farmacológicos disminuyendo la excitabilidad a nivel de la neurona. En cambio, tenemos otro tipo de fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas o fenobarbital, cuya eficacia anticonvulsiva radica en la intensificación de los mecanismos normales de inhibición neuronal, es decir, mediante el aumento del tono GABAérgico a este nivel. Bueno, recordemos que a nivel de cerebro el principal neurotransmisor inhibitorio es GABA o ácido gamma-aminobutírico. La siguiente tabla resume los fármacos anticonvulsivos con su correspondiente clasificación y las características clínicas que distinguen a cada subtipo de convulsión. Bueno, algo que se debe aclarar en este punto es que un tratamiento anticonvulsivo no es curativo para epilepsia, pues tu única finalidad es la profilaxis de recurrencia de estas crisis convulsivas a lo largo de la vida para mejorar su calidad, o sea, la calidad de la misma. Algo que deben dominar de este tema. Bueno, estos fármacos cuando se les indican a sus pacientes se les tiene que monitorizar la concentración plasmática del fármaco. ¿Por qué? Porque se pueden salir fácilmente de la ventana terapéutica y por lo tanto tienen una alta propensión de desarrollar efectos adversos si se supera la concentración mínima tóxica, o bien de perder su eficacia terapéutica cuando no alcanzan la concentración mínima efectiva y por lo tanto pueden tener recurrencias de convulsiones. Tenemos estos dos extremos que pueden ocurrir si no se les monitoriza bien la dosis. Otro problema que tienen estos fármacos es su alta probabilidad de tener interacciones medicamentosas con cualquier fármaco. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, son inductores del sistema microsomal P450. Y si por ejemplo le quieres dar un fármaco anticonvulsivo a una mujer en edad fértil que su método anticonceptivo es anticonceptivos orales, pues ¿qué puedes ocasionar con esto? Bueno, son inductores, das un inductor, por lo tanto se degrada más rápido el estradiol o cualquier otro anticonceptivo que se te ocurra. Ahora, si se degrada más rápido, no tiene una eficacia anticonceptiva y por lo tanto tu paciente se va a embarazar. ¿Y cuál es el verdadero problema de esto? Pues que estos fármacos son muy teratógenos. Algunos son categoría D o categoría X. Bueno, en el caso de fenitoína, tiene la capacidad de ser inductor del CYP129 y CYP1219. ¿Qué significa toda esta nomenclatura? Bueno, CYP corresponde al complejo de citocromo P450, o sea, la superfamilia de proteínas. El 2 corresponde a la familia, el C corresponde a la subfamilia y el 9 corresponde a la isoforma o al gen que codifica esta isoenzima. En el caso de carbamazepina es un inductor del CYP3A4, CYP12A8 y CYP1A2 a nivel hepático. Y del valproato tenemos que es un inhibidor del CYP12A9 y de UGT. ¿Cómo se va a traducir esto? Bueno, si das fenitoína más un sustrato X, el sustrato X va a disminuir su concentración plasmática porque aumenta su degradación. En cambio, si das valproato con un fármaco sustrato X, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar este fármaco X su concentración plasmática, o sea, va a aumentar su área bajo la curva y todo eso. ¿Por qué? Porque disminuye su degradación hepática. Antes de comenzar como tal con cada tipo de fármaco, les debo aclarar que en esta presentación les puse en rojo los términos que deben de dominar ustedes forzosamente, o también se los puse en negritas. Así que con ello vamos a comenzar. Carbamazepina. Pertenece a la familia de los iminoestilbenos. Su mecanismo de acción es prolongar la recuperación de los canales de sodio activados por voltaje a partir de la inactivación rápida. Sus indicaciones más importantes son convulsiones focales con o sin generalización secundaria y convulsiones tónico-clónicas generalizadas recién diagnosticadas.
Otras indicaciones que se marcan en el temario es neuralgia del trigémino y neuropatía diabética. Cuando ustedes lleven algología u otra materia van a notar que varios fármacos, por ejemplo antidepresivos o anticonvulsivos, también se utilizan como adyuvantes en el tratamiento del dolor. Farmacocinética relevante. Su biodisponibilidad aumenta con los alimentos y su biotransformación por oxidación a nivel hepático genera dos metabolitos activos, entre ellos la 10,11-epóxido carbamazepina. También es inductor enzimático de CYP12-9 y CYP3A4. El resto de enzimas también es inductor, pero no tiene tanta relevancia clínica a nivel de interacciones medicamentosas. Otra, su tiempo de vida media se acorta tras el tratamiento crónico, es decir, carbamazepina ocasiona una especie de tolerancia farmacocinética. ¿Por qué? Porque induce las enzimas que van a degradar a la misma carbamazepina a nivel hepático. O sea, induce su propia degradación en resumen. Y también se debe de modificar su dosis en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque los pacientes geriátricos en general tienen menor capacidad para degradar los fármacos y tienen mayor susceptibilidad para desarrollar efectos adversos. Las reacciones adversas más frecuentes comprenden a las náuseas, astenia, ataxia, mareo, somnolencia, nistagmus, tinnitus y fonofobia. ¿Por qué estas están remarcadas con rojo? Pues son las que deben de dominar forzosamente para el temario. La astenia y la ataxia y los mareos, por ejemplo, se ocasionan por la disminución de la propagación de los impulsos nerviosos a nivel de todo sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque aunque carbamazepina es específico para los lugares en donde hay mayor concentración de actividad neuronal, eso no significa que no se puedan pegar hacia neuronas que están trabajando fisiológicamente. O sea, se va a pegar a nivel de todo el cerebro. Otros efectos adversos que son transitorios y relacionados con la dosis a nivel cognitivo se encuentran la disartria y el daño a la memoria. También se encuentran cefalea, temblor y visión borrosa. En el caso de las reacciones adversas graves tenemos al bloqueo auriculoventricular, a las arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva y miocarditis eosinofílica. ¿Por qué te puede ocasionar esto? Bueno, a nivel de cardíaco, recordemos que también los miocardiocitos y todas las células marcapasos funcionan con despolarizaciones dependientes de canales de sodio, además de los canales de calcio y toda esa cascada que ocurre a nivel cardíaco. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a la hiponatremia, el cual es un efecto adverso que se desarrolla sobre todo en los pacientes ancianos o con insuficiencia cardíaca. Esto puede ocurrir debido a que hay una disminución en la reabsorción de sodio a nivel del túbulo renal. Se dice que puede ocurrir debido a que la carbamazepina bloquea la reabsorción tubular de este ion. Por último, como contraindicaciones tenemos estas entidades clínicas, las cuales se pueden deducir fácilmente si se conoce un poco de la farmacología básica de carbamazepina. Por ejemplo, carbamazepina te ocasiona como efecto adverso grave porfiria. Una contraindicación, porfiria, por lo tanto. Otras contraindicaciones es el uso de fármacos que puedan inhibir el metabolismo de carbamazepina. Y por último tenemos la hipersensibilidad a la carbamazepina o antidepresivos tricíclicos por la estructura química de estos fármacos. Interacciones, la más importante que se deben de aprender son los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque dijimos que este fármaco es inductor y por lo tanto disminuyes la vida media de los anticonceptivos orales y pierden su eficacia para prevenir los embarazos. También tenemos fenitoína, inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos. Y por último, la categoría del embarazo, que es D. Fenitoína pertenece a la familia de las hidantoínas y es un antiarrítmico de clase 1B. Van a encontrar en varios libros de cardio que fenitoína es un antiarrítmico. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de unirse a los canales de sodio que también se localizan en el corazón para propagar todo ese impulso cardíaco. Su mecanismo de acción es el mismo que carbamazepina, no hay pierde. Prolonga la recuperación de los canales de sodio en la inactivación rápida. Sus indicaciones: convulsiones tónico-clónicas generalizadas, también las convulsiones parciales complejas y el tratamiento y profilaxis de crisis convulsivas transoperatorias durante procedimientos de neurocirugía. Y por último, el dato pivote que distingue fenitoína es que se indica en estatus epiléptico por vía intravenosa. ¿Por qué se da en estatus epiléptico? Bueno, te llega un paciente con estatus, lo primero que le vas a dar es un agonista de GABA o un agonista alostérico como fenobarbital o como una benzodiazepina. Lo estabilizas para que disminuya su crisis
o su estatus epiléptico. Ahora lo que vas a tratar de evitar es que recurran estas crisis convulsivas y que se vuelva a generar otro estatus epiléptico. ¿Cómo lo haces? Das fenitoína primero con una dosis de carga, es decir, una cantidad mayor de fenitoína. Y ya de ahí disminuyes la dosis para estabilizarlo durante el tiempo en el cual se encuentre internado este paciente en el hospital. Farmacocinética relevante. Es un inductor del CYP3A4. Es importante porque el CYP3A4 es la isoforma que degrada el 50% de fármacos que existen actualmente. Su unión a proteínas plasmáticas también es muy importante. Siempre que vean una unión mayor a 90%, eso significa que va a tener interacciones con otros fármacos que también se unan en gran medida a proteínas plasmáticas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si tú das fenitoína y un fármaco X que también se unen en un más de 90% a proteínas plasmáticas, lo que vas a ocasionar es que fenitoína y el otro fármaco se anden desplazando, aumente la fracción libre y por lo tanto aumente su susceptibilidad para desarrollar efectos adversos o efectos tóxicos. Otra propiedad importante de fenitoína que deben de dominar es que su metabolismo puede tener una saturación de cinética de orden cero, es decir, que con pequeños cambios en una dosis de fenitoína puedes ocasionar que se saturen las enzimas que degradan la fenitoína a nivel hepático. Bueno, no sé si recuerden esa curva de farmacocinética típica de orden 1 en la cual el tiempo de vida media se ve respetada. ¿Qué es el tiempo de vida media? Bueno, el tiempo que tiene que pasar para que el 50% del fármaco sea eliminado de la circulación. Esto no ocurre en el orden 0. En el orden 0 se van a eliminar pequeñas fracciones de fármaco porque está saturado todo ese sistema de degradación. Ahora, lo que vas a ocasionar con pequeños cambios en la dosis es que se acumule el fármaco, se generen efectos tóxicos y pongas en peligro la vida del paciente. Por ello es indispensable que se monitoree la dosis como dice la diapositiva, o sea, las concentraciones plasmáticas de fenitoína cada cierto tiempo. Y ya se había mencionado lo de la dosis de carga, que es una dosis mayor cuando se tiene un estatus epiléptico, para evitar recurrencias, y ya de ahí se disminuye la dosis a un estable. En el caso de sus reacciones adversas se comparten muchas con carbamazepina, por ejemplo. Las habituales que son ataxia, confusión, disminución de la coordinación, nistagmus, dificultad para hablar o somnolencia, la cual somnolencia comparten todos estos anticonvulsivos. Y vértigo a nivel cognitivo. Característicos. Las más importantes que deben de aprender sobre este tema es hiperplasia gingival inducida por fármacos e hirsutismo, es decir, hirsutismo que te salga pelo en la cara o en cualquier parte. Por ello, fenitoína generalmente no se da a mujeres, o bueno, no se da básicamente. Y de las graves, tenemos hiponatremia, al igual que carbamazepina, hiperamonemia. La hiperamonemia puede ocurrir también por una lesión hepática, paro cardíaco por sus propiedades antiarrítmicas y de bloquear canales de sodio a nivel cardíaco, agranulocitosis, trastornos granulocitopénicos. Verán mucho en hematología que fenitoína se relaciona bastante con discrasias sanguíneas, como leucopenia, pancitopenia, porfiria o trombocitopenia. Como contraindicaciones tenemos al embarazo. Como tal, fenitoína y ácido valproico son los anticonvulsivos más teratógenos de todos, pues ambos comparten la misma característica de que su categoría en el embarazo, establecida por FDA, es D o X, es decir, D podría darte algún efecto teratogénico, pero X seguro te lo va a dar, seguro, y ya está completamente evidenciado que ocasionan daños a nivel fetal. Otras son discrasias sanguíneas porque fenitoína tiende mucho a ocasionar o empeorar esta clase de trastornos. Diabetes, hiperglucemia, también insuficiencia hepática, lupus eritematoso y alcoholismo. Sus interacciones, las más importantes, como siempre, anticonvulsivos, aunque no se les da a mujeres generalmente. También tenemos etanol, otros anticonvulsivos como carbamazepina, fenobarbital y ácido valproico. Ahora vamos con ácido valproico. Bueno, este fármaco tiene la particularidad de que consta de varios mecanismos de acción. Es decir, entre ellos está el bloqueo de canales de sodio, también los de calcio y también aumenta el tono GABAérgico. La particularidad de este fármaco es que como tiene tantos mecanismos de acción,
También puede emplearse para una diversa variedad de convulsiones. Es decir, se puede dar para convulsiones parciales como convulsiones generalizadas, y en el caso de las crisis de ausencia es la que se da en México. En realidad el que es de primera línea se supone que es etosuximida. No obstante, etosuximida no se comercializa en México porque la COFEPRIS estableció que se asociaba a lesión hepática en niños y por eso se retiró. Como habíamos quedado, el ácido valproico tiene múltiples mecanismos de acción, entre ellos prolongar la recuperación de los canales de sodio activados por voltaje a partir de la fase de inactivación. De ahí su eficacia para crisis focales. También reduce la corriente de calcio en los canales de calcio tipo T. También de ahí de su eficacia para crisis de ausencia. No obstante, el ácido valproico te ocasiona más efectos adversos comparado con el etosuximida. ¿Por qué? Porque ácido valproico le pega más cosas y por lo tanto es más probable que te dé somnolencia o que te disminuya el nivel cognitivo. Y por último, también aumenta el tono GABAérgico, aumentando su síntesis y disminuyendo su degradación por medio de estas enzimas que están esquematizadas en la diapositiva. Como sus indicaciones tenemos que es la crisis de ausencia y también las convulsiones parciales complejas. El resto, que son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, mioclónicas, profilaxis de migraña y fase maníaca de trastorno bipolar, no son tan relevantes en cuestión de este temario de farmacología. No obstante, también deben de tomarlas en cuenta por si algún día se atraviesan con ácido valproico. Entre su farmacocinética relevante, a diferencia de los dos anteriores que vimos, este no es inductor, este es inhibidor. Por lo tanto, va a inhibir al CYP12-9 y al UGT. Y su unión a proteínas plasmáticas va a ser del 95%. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque también puede desplazar a otros fármacos que se unan a proteínas. Contraindicaciones: hepatopatía, trastornos del ciclo de la urea, discrasias sanguíneas e insuficiencia renal. Y como ya les había mencionado, es de los más teratógenos. Entonces su categoría del embarazo es D o X, es decir, no se da para nada. Como pueden notar aquí, los efectos adversos son muy extensos con respecto al ácido valproico, porque habíamos quedado que tenía múltiples mecanismos de acción y por lo tanto su nivel de seguridad va a disminuir por la disminución de su selectividad a cierto grupo de blancos farmacológicos. Bueno, entre los más frecuentes tenemos al edema periférico, alopecia, aumento de peso y aumento del apetito, náuseas, vómito, amnesia, ataxia, astenia, mareo, somnolencia, temblor, ambliopía, visión borrosa, diplopía, nistagmus, tinnitus, depresión, alteraciones del pensamiento, sensación de nerviosismo, cambios de humor, todos estos relacionados a nivel cognitivo. De sus efectos adversos graves podemos considerar aquí hiperamonemia, coma inducida por hiperamonemia, encefalopatía y encefalopatía obviamente secundaria a la hiperamonemia y hepatotoxicidad. ¿Por qué se ocasiona esta hiperamonemia? Pues bueno, recordemos que el hígado es el que metaboliza el amonio para disminuir su potencial tóxico. Si se acumula el amonio, cruza la barrera hematoencefálica y por lo tanto va a ocasionar cambios en la osmolaridad a nivel del sistema nervioso central. Y por eso la hepatotoxicidad puede traducirse muchas veces en afecciones a nivel neuronal. También tenemos otras que son palpitaciones y taquicardia. Estas están englobadas a nivel cardiovascular, las cuales se deben de considerar cuando un paciente cardiópata o un paciente que padece insuficiencia cardíaca lo quieres hacer candidato también a un tratamiento anticonvulsivo, si es que lo llega a requerir. A nivel de interacciones tenemos la motrigina, lorazepam, fenitoína y fenobarbital, hablando de fármacos anticonvulsivos. En realidad, ácido valproico tiene muchísimas más interacciones debido a sus propiedades farmacocinéticas revisadas anteriormente. No obstante, por fines de tiempo no se van a colocar ahorita y no se van a revisar a fondo. Continuando con fármacos anticonvulsivos, ahora vamos con la motrigina. Como tal prolonga la recuperación de los canales de sodio activados por voltaje a partir de la inactivación lenta, a diferencia de fenitoína o carbamazepina que lo hacían durante la fase de inactivación rápida. La motrigina también bloquea los canales de calcio tipo N y tipo PQW presinápticos. ¿Cuál es la función de estos últimos? Bueno, recuerden que para la movilización de una vesícula sináptica hacia al espacio sináptico
Se requiere de su movilización mediada por calcio, o sea, por la movilización del citoesqueleto y todo eso. Y por lo tanto vas a disminuir la liberación de glutamato a nivel de la hendidura. Recuerden que el glutamato es el principal excitador a nivel del sistema nervioso central. Sus indicaciones, las más importantes del temario, son crisis mioclónicas y crisis de ausencia, sobre todo las atípicas. Como efectos adversos habituales tenemos astenia, ataxia, problemas de coordinación, mareo, somnolencia, visión borrosa, diplopía, vértigo y temblor. Como siempre, el mismo patrón de efectos adversos cognitivos y a nivel cerebral por su acción a este nivel. Y como los efectos adversos graves tenemos coagulación intravascular diseminada y síndrome de Stevens-Johnson. Sus interacciones, como siempre, son con anticonceptivos, sobre todo con los anticonceptivos de tipo estrogénico, y su categoría en el embarazo es tipo C. Ahora con levetiracetam. No está determinado con exactitud su mecanismo de acción. No obstante, se postula que puede unirse a la proteína SV2A de las vesículas presinápticas, lo cual va a impedir la liberación y exocitosis del glutamato a nivel de la hendidura. Sus indicaciones más importantes del temario son crisis parciales o focales y también como adyuvante en crisis mioclónicas. Otras indicaciones son convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias y también las primarias. Como farmacocinética relevante, esta diferencia de todos los anteriores no depende de un metabolismo del sistema microsomal hepático del P450. Por lo tanto, no va a tener esas interacciones de inducción e inhibición que tiene a comparación de la motrigina o del resto. Y su excreción va a ser principalmente renal, a diferencia de los otros que es hepática. Bueno, su eliminación como tal es hepática del resto. Y su categoría en el embarazo es de C. Las reacciones adversas generalmente es bien tolerado, no obstante, en algunos casos puede dar pérdida de apetito, vómitos, astenia, mareos, comportamiento anormal, fatiga, somnolencia, descoordinación, ataxia y vértigo. También estos también son a nivel cognitivo y deben de tomar muy en cuenta que está remarcado, disminución de la densidad mineral ósea. Este es el más importante de los efectos adversos del levetiracetam. ¿Por qué? Porque se debe de tener precaución con levetiracetam si se desea indicar en pacientes mayores de edad o bien en mujeres posmenopáusicas, tomando en cuenta este efecto. Recuerden, levetiracetam, disminución de la densidad mineral ósea. Y como grave solo tenemos insuficiencia hepática para remarcar. Ahora, etosuximida. Bloquea la corriente de los canales de calcio de umbral bajo, o sea, de tipo T o de transición. Recuerden que etosuximida es de primera línea para tratamiento de crisis de ausencia. Pero en México se utiliza ácido valproico porque se retiró del mercado etosuximida por cierta asociación con necrosis hepática en niños. Y por ello la COFEPRIS la retiró del mercado. Como reacciones adversas habituales, náuseas, vómito, anorexia, somnolencia, euforia, mareo, cefalea, urticaria e hipo. Infrecuentes, fotofobia y como graves, hepatopatía. Por ello lo retiraron de México y su categoría en el embarazo es C. Ahora comenzaremos con agonistas de GABA como barbitúricos y benzodiazepinas. Bueno, en este esquema está representado un receptor de GABA, el cual está acoplado a un canal, es decir, es un receptor ionotrópico. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, tenemos a este receptor que tiene dos sitios, uno primario y otro secundario. El sitio primario u ortostérico es en el cual se va a unir el ligando endógeno en cuestión, que en este caso sería GABA. Y el sitio alostérico o secundario es en donde se va a unir en este caso el fármaco. Ahora, lo que va a ocasionar la unión a un sitio alostérico es la potenciación del ligando endógeno, que en este caso es GABA. Si se ocasiona esta potenciación, se va a facilitar la apertura del canal y por lo tanto la conductancia al cloruro. Si entra el cloruro, vas a aumentar la carga negativa que hay a nivel intracelular. Por ejemplo, si tenías una carga de menos 70 milivoltios, ahora la vas a tener a menos 90 milivoltios. Es decir, vas a hacer más negativa la membrana. Por lo tanto, vas a alejar al potencial transmembranario del potencial umbral.
Es decir, se va a requerir un estímulo mucho más grande para alcanzar al potencial de acción y por ello la eficacia inhibitoria de GABA y combinado con benzodiazepinas o barbitúricos. Ahora, tenemos que fenobarbital es un agonista alostérico del receptor GABA. Su familia de los barbitúricos. Indicaciones, en este caso estatus epiléptico. Farmacocinética relevante. Es inductor principalmente del CYP3A4. Como un dato curioso es que antes en anemia hemolítica el recién nacido, de otra forma dicha como eritroblastosis fetal, se daba como terapia fenobarbital para inducir la síntesis de UGT, es decir, glucuroniltransferasas. Esta enzima va a glucuronizar la bilirrubina que se encuentra en sangre. De la bilirrubina no conjugada va a pasar a conjugada y de ahí se va a excretar a nivel biliar. Pero en el caso de los niños no tienen como tal esta capacidad, bueno, los lactantes no tienen esta capacidad de degradar a la bilirrubina y por ello te puede ocasionar su entrada a través de la barrera hematoencefálica, unirse al putamen, al globo pálido y darte la entidad de Kernicterus. Por ello antes se le daba fenobarbital, pues se da un inductor de enzimas, por lo tanto degradas más rápido esta sustancia tóxica y por lo tanto evitas como tal todo ese cuadro clínico. Hoy en día se da fototerapia. Su Como tal, su onset o su latencia, la latencia es el tiempo que transcurre desde que administras el fármaco hasta que alcanzas la concentración mínima efectiva. Es de 5 minutos. Es decir, tiene un tiempo muy corto de acción de este fármaco. Reacciones adversas habituales: sedación, somnolencia, bradicardia, letargo, hipotensión, síncope, depresión respiratoria y constipación. El efecto adverso más importante que se debe de recordar como tal es la depresión del sistema nervioso central, sobre todo de depresión respiratoria tanto de fenobarbital como de las benzodiazepinas. Como reacción adversa grave tenemos a granulocitosis, contraindicaciones, porfiria, disfunción hepática grave y enfermedad respiratoria por la depresión respiratoria. Sus interacciones constan de anticonceptivos orales, etanol, porque etanol puede potenciar esas propiedades depresoras del sistema nervioso central de fenobarbital. También otro anticonvulsivo que es fenitoína y su categoría en el embarazo es D. Lorazepam es una benzodiazepina de acción intermedia. Sus indicaciones en este caso son el estatus epiléptico. En farmacocinética relevante tenemos que su latencia es de 10 minutos, es decir, es un poco más grande que la de fenobarbital. Efectos adversos tenemos hipotensión, depresión respiratoria, somnolencia excesiva por terapia parenteral, amnesia y ataxia. Las benzodiazepinas se caracterizan como tal de tener una propiedad como amnésicos anterógrados, es decir, si tú administras una benzodiazepina no vas a recordar lo que va a ocurrir después. Y como interacciones importantes tenemos etanol y su categoría en el embarazo es D. Contraindicaciones: hipersensibilidad a todas las benzodiazepinas, glaucoma agudo, apnea del sueño, insuficiencia respiratoria grave, el cual es una contraindicación relativa, es decir, depende del costo-beneficio. Por último, diazepam, que es una benzodiazepina de acción prolongada. Sus indicaciones en este caso es estatus epiléptico, estado de ansiedad que se ve en otro tema de esta unidad, insomnio, síndrome de abstinencia alcohólica, espasmo muscular y crisis convulsivas recurrentes. Farmacocinética relevante: tiene un 99% de unión a proteínas. También tiene muchos metabolitos activos, es decir, va a durar mucho más su tiempo de acción. ¿Por qué? Porque una vez que se metaboliza, libera otros metabolitos que tienen una mayor vida media y por lo tanto el estado de sedación o de como tal depresor que tienen se va a prolongar. Y su latencia es de 1 a 3 minutos, mucho más pequeño de fenobarbital, por ejemplo. Y con respecto a la vía rectal, su latencia va a ser de 2 a 10 minutos, que se da la vía rectal, por ejemplo, en crisis convulsivas en niños. Efectos adversos habituales tenemos también amnesia, hipersedación, ataxia y depresión respiratoria e hipotensión. Sus interacciones, como siempre, son con otros depresores del sistema nervioso central. El clásico es en etanol porque potencia esos efectos. Y su categoría en el embarazo es D.
Ahora toca hablar de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la degradación, destrucción de las neuronas dopaminérgicas localizadas en la parte compacta de la sustancia negra. Esta parte compacta de la sustancia negra va a emitir referencias hacia la vía indirecta y la vía directa del movimiento para controlar correctamente los movimientos. Ahora, tenemos que se expresan dos tipos principales de receptores, familia de 1 y familia de 2. La familia de 1 está acoplado a receptores acoplados a proteínas G de tipo S, las cuales van a estimular la liberación de AMP cíclico. Y de receptores de 2 va a ocasionar lo contrario, va a disminuir la concentración de AMP cíclico, va a aumentar la corriente de potasio y disminuir la corriente de calcio. Esto se va a traducir en que el D1 va a acercar el potencial de membrana, va a favorecer como tal una despolarización. En cambio el D2 va a favorecer una hiperpolarización. Para hablar sobre esta enfermedad se debe como tal mencionar la teoría de los ganglios basales, que es mucho más compleja de lo que les voy a mencionar ahora. No obstante, para fines del temario se va a tratar de resumir lo más relevante farmacológicamente. Bueno, tenemos que de la parte compacta de la sustancia negra se van a emitir neuronas dopaminérgicas hacia el cuerpo estriado, hacia receptores D1, en los cuales van a estimular, o receptores D2. De los receptores D1 se va como tal a estimular la vía directa, que constituye el globo pálido interno, y a la parte reticular de la sustancia negra, y por lo tanto se va a traducir en una estimulación del tálamo que va a estimular la liberación de glutamato a la corteza cerebral. Esto en situaciones normales. En cambio, esta dopamina va a inhibir a la vía indirecta. La vía indirecta normalmente inhibe la liberación de glutamato hacia la corteza cerebral. En la enfermedad de Parkinson, esta parte compacta de la sustancia negra no va a liberar dopamina. Por lo tanto, la actividad basal como tal la vía indirecta se va a ver aumentada. Por lo tanto, se va a inhibir el tálamo ventrolateral y ventroanterior, y por lo tanto la liberación de glutamato se va a disminuir hacia la corteza. En resumen, en estado normal se libera glutamato hacia la corteza, y en estado patológico de la enfermedad de Parkinson todo culmina en la disminución de glutamato liberado hacia la corteza cerebral. Tenemos muchos blancos farmacológicos con respecto a esta enfermedad, entre ellos dar un sustrato para dopamina, que en este caso es levodopa, o bien inhibir las enzimas que degradan a las catecolaminas como dopamina. En este caso serían los inhibidores de la MAO como seleginina. Aquí es más o menos un esquema de lo que es el metabolismo de la dopamina antes de entrar a la neurona y después de salir de ella. Primero, la fenilalanina dietética pasa por la hidroxilasa de fenilalanina hepático, que va a dar tirosina. Tirosina va a pasar por la tirosina hidroxilasa, que va a dar dopa. La dopa va a pasar a través de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos para dar dopamina. La dopamina se va a almacenar en vesículas sinápticas y de ahí se va a liberar hacia el espacio sináptico. En el espacio sináptico va a unirse a su receptor, ya sea presináptico o postsináptico. Presináptico siempre es regulatorio, es decir, el D2. Y el postsináptico puede ser tanto D1 o D2, dependiendo de la región anatómica específica de la neurona. La respuesta efectora, después de la respuesta efectora, se va a degradar la dopamina, o bien recapturarse presinápticamente para degradarse, o degradarse postsinápticamente, o reutilizarse presinápticamente. Para comenzar el tema, vamos a hablar de levodopa. Levodopa o L3,4-dihidroxifenilalanina es un precursor metabólico de dopamina, la cual se activa mediante la descarboxilación dentro de las terminales presinápticas de la neurona dopaminérgica del cuerpo estriado. El cuerpo estriado es en donde no se libera. Recuerden que de la parte compacta al cuerpo estriado se va a liberar la dopamina, pero en Parkinson no se libera esta dopamina. Por lo tanto, el cuerpo estriado, si carece de dopamina, pues le damos dopamina, ¿no?
Esta levodopa siempre se administra con un inhibidor de la enzima descarboxilasa L de aminoácidos aromáticos como carbidopa. Carbidopa no tiene como tal un efecto terapéutico en estos casos, pero lo que sí va a hacer es aumentar la disponibilidad de levodopa a nivel del sistema nervioso central. O sea, la levodopa si la das solita, nada más va a entrar al sistema nervioso central como en un 1% y eso no te sirve de nada terapéuticamente. Pero si das un inhibidor de esta descarboxilasa, va a aumentar la disponibilidad de levodopa a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad disponible para compensar la pérdida de la pars compacta. Su paso a través de la barrera hematoencefálica depende de un transportador de membrana de aminoácidos aromáticos. Si se administra sola, como vimos, es menos del 1% lo que lo alcanza. Y también este tratamiento va a tener interacciones con antihipertensivos. Bueno, va a tener mayor repercusión en los pacientes que tienen un tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque muchos fármacos antihipertensivos te ocasionan hipotensión ortostática y si tú das también levodopa, puedes acentuar aún más esta hipotensión ortostática que puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto ser más letal a nivel del sistema nervioso central. Es el agente más eficaz para tratar esta entidad, no obstante van a ver que tiene muchos efectos adversos, entre ellos está la disminución de su eficacia conforme vaya pasando el tiempo. Y una pregunta que a veces se suelen hacer es ¿por qué no se da dopamina directamente? Bueno, si tú das dopamina oral, lo único que vas a ocasionar son muchos efectos adversos a nivel cardiovascular. La dopamina no es exclusiva para el sistema nervioso, también se encuentra en intestinos, también se encuentra en vasos sanguíneos, vas a modificar por lo tanto las resistencias periféricas, vas a ocasionar cambios en el gasto cardíaco, entre otras muchos cambios que puedes ocasionar si das dopamina directa. En cambio, si das levodopa, puedes aumentas nada más el precursor de dopamina en el lugar en donde se requiere. Y indicaciones terapéuticas, la principal, enfermedad de Parkinson, vaya la redundancia, se debe de administrar con algo muy importante que le deben informar a un paciente que vaya a tomar levodopa, carbidopa, es que debe de consumirse pero sin la administración concomitante de alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Puedes generar a nivel gastrointestinal un fenómeno de competencia. Recuerden que las proteínas se degradan a aminoácidos y levodopa depende de un transportador de aminoácidos para entrar a circulación sanguínea. Si tú das alimentos ricos en proteína, vas a ocasionar una competencia por el transportador de aminoácidos y por lo tanto no se va a absorber correctamente la levodopa y por lo tanto no va a tener eficacia terapéutica. Se metaboliza por las enzimas MAO y COMT a nivel del sistema nervioso central para activarse y por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos a nivel periférico. Su tiempo de vida media es muy corta, pero su efecto terapéutico puede prolongarse un poco más porque es un precursor y requiere ser metabolizado antes de activarse para ejercer su efecto farmacológico. Reacciones adversas. Las más graves tenemos que es discinesia y trastornos de los impulsos. Estos incluyen comportamientos compulsivos, juegos de hipersexualidad y pueden ser destructivos socialmente. Aunado esto a aumentar el riesgo de suicidio. O sea, básicamente puede darte datos que son similares a un trastorno psicótico, por ejemplo. Otro efecto adverso que se remarca en el temario es el fenómeno de desgaste, que es mejoría en los síntomas tras su administración oral, que dura de 1 a 2 horas, pero después reaparecen estos síntomas, que es la rigidez y la cinesia al final del intervalo de dosificación. Después de un tratamiento crónico con levodopa o carbidopa. Otro es fenómeno de on-off, activo-inactivo. También ocurre en etapas posteriores que puede fluctuar entre estados inactivos, o sea, no tener ningún efecto beneficioso con el fármaco, o estar activos pero con discinesias incapacitantes. Y el síndrome neuroléptico maligno, que es otro efecto que es caracterizado por confusión, rigidez e hipertermia, cuyo origen radica en la retirada abrupta del levodopa u otro medicamento dopaminérgico. Es decir,
Levodopa, si se lo vas a cambiar por otro fármaco contra la enfermedad de Parkinson, pues tienes que disminuir paulatinamente la dosis mientras le vas dando el otro fármaco, a menos a que interaccionen entre esos dos fármacos. Pero bueno, contraindicaciones es la coadministración con inhibidores de la monoaminoxidasa no selectivos, porque puedes aumentar como tal la cantidad de dopamina que haya y puedes aumentar los efectos adversos. Y sus interacciones con inhibidores de la enzima monoaminoxidasa. Su categoría en el embarazo es C. Los antagonistas muscarínicos a veces se utilizan, bueno, son muy eficaces como tal para disminuir estas complicaciones secundarias al uso crónico de levodopa. Esta se remarca como tal en su temario y son dos, que es triexilfenidil y benzotropina. La triexilfenidil se indica solo en enfermedad de Parkinson y la benzotropina es la más importante con respecto a la enfermedad de extrapiramidal secundaria al uso crónico de levodopa-carbidopa. También reduce el temblor más que la bradicinesia y puede empeorar la demencia y la disfunción cognitiva en adultos mayores. Seleginina es un inhibidor selectivo de la MAO-B, o sea, es irreversible. La MAO-A, la monoaminoxidasa, se expresa a nivel periférico. Y la MAO-B, como brain, cerebro, se expresa a nivel del sistema nervioso central. Por eso seleginina es selectivo a estos blancos de la enfermedad de Parkinson. Es conveniente dar en pacientes jóvenes para evitar como tal esos efectos dañinos que ocasiona levodopa a largo plazo. En el caso de que Parkinson se presente en pacientes más jóvenes. Es bien tolerado en ellos y es muy bueno con respecto a la enfermedad de Parkinson temprano leve. Sus indicaciones es en enfermedad de Parkinson y se puede dar con vía oral con deglución o sin deglución. Su farmacocinética relevante es que los alimentos aumentan su biodisponibilidad oral y que es sustrato de estas isoformas, pero no creo que se los pregunten en el examen. Efectos adversos. Los más importantes en este caso son insomnio y confusión. Esta confusión se acentúa en adultos mayores porque son menos capaces de excretar cierto tipo de fármacos. Como tal, sus interacciones más importantes es con alimentos ricos en aminas. O sea, los inhibidores no selectivos de la monoaminoxidasa, o sea, los que inhiben MAO-A y MAO-B, tienden más a generar interacciones con estos alimentos. ¿Por qué? Porque la tiramina puede ocasionar crisis hipertensivas. Pero como es más selectivo, tiene menor probabilidad de ocasionar este tipo de interacciones. Pero hay referencias como tal que dicen que si su dosis es mayor a 100 miligramos, ahí sí aumentas el riesgo de interacción con alimentos ricos en aminas. Ahí con una dosis mayor se debe tener mucha más precaución con este tipo de alimentos. Su categoría en el embarazo es D. Y pramipexol, que es un agonista dopaminérgico no ergótico. Los ergóticos se retiraron por su baja seguridad. Es un agonista selectivo de receptores D2 del cuerpo estriado, o sea, de toda esta familia de receptores D2. Por lo tanto, va a favorecer que la vía indirecta se inhiba. También presenta una marcada selectividad hacia esta familia que es como tal constituye la D3, D2 y D4. D3 principalmente como tal en el cuerpo estriado. Este fármaco tiene una duración de acción más larga comparada con levodopa y se utiliza en el manejo de fluctuaciones relacionadas con la dosis de levodopa en el estado motor y pueden ser útiles para prevenir complicaciones motoras. Se postula que tiene una actividad que disminuye radicales libres a nivel de encéfalo y por lo tanto puede disminuir la progresión de la historia natural de la enfermedad del Parkinson por la disminución de la formación de radicales libres. Es en el tratamiento de pacientes que han desarrollado los fenómenos de activo e inactivo que se desarrollan con levodopa y las formulaciones de liberación prolongada reducen los efectos adversos relacionados con la dosificación intermitente. Es decir, algo muy importante que se debe de aclarar en estos pacientes es que una formulación de liberación prolongada no se debe modificar, no se debe triturar, no se debe hacer polvo, porque de nada le servirá que sea de liberación prolongada
si terminas cambiando esas propiedades del fármaco diseñado antes. O sea, si tú trituras una formulación de liberación prolongada, puedes aumentar la fracción que se absorbe rápidamente y por lo tanto desarrollar efectos adversos. Se debe de aclarar esto, no se trituran, no se hacen polvo y no se mastican. Está indicado en enfermedad de Parkinson siempre con formulación de liberación prolongada de preferencia para evitar estos efectos adversos. Su farmacocinética relevante es sobre todo eso de la liberación prolongada y su excreción es de 12 horas generalmente. Reacciones adversas más comunes es hipotensión ortostática que puedes empeorar con formulaciones de liberación inmediata. También son las náuseas. Y su categoría en el embarazo es C. Por último, el tema de vértigo. El vértigo como tal se va a revisar a modo de que vean que se utilizan antihistamínicos de primera generación. ¿Por qué? Los antihistamínicos de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica, por eso causan mayor somnolencia. En cambio, los de segunda generación no pueden cruzar la barrera hematoencefálica como en el caso de la loratadina, por lo tanto es menos probable que te ocasionen somnolencia o esos efectos adversos que caracterizan a los de primera generación. Estos como tal son algunos receptores que pueden activar también los antihistamínicos H1, particularmente primera generación. En el caso de pueden pegarle tanto a receptores colinérgicos, aumentando la sequedad bucal y aumentando la retención urinaria. Incluso en dosis más grandes puede ocasionar taquicardia sinusal. También puede activar receptores alfa-adrenérgicos, serotonina, obviamente los de histamina, que es un blanco farmacológico. Y comenzando con dimenhidrinato. Perdón, no pronuncio bien este fármaco. Su familia es de antagonista de receptores H1 de primera generación, los cuales sí pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Es un agonista inverso, o sea, se postula que es un antagonista clásicamente, pero las últimas evidencias dicen que es un agonista inverso, es decir, una actividad constitutiva o basal de un receptor la va a atenuar. O sea, un receptor que ya estaba activo va a terminar de disminuir o va a anular por completo esa actividad basal. Una actividad basal de un receptor es una actividad que se produce independientemente de que haya un ligando o no en el medio. Sus indicaciones: cinetosis, náusea y vómito relacionado con la quimioterapia y migraña, sobre todo para cinetosis. Farmacocinética relevante, su unión a proteínas plasmáticas es muy grande, por lo tanto, otro fármaco que se une en gran medida a proteínas plasmáticas va a ser desplazado por dimenhidrato o viceversa, y por lo tanto va a ocasionar más efectos tóxicos. Sus efectos adversos más importantes en este caso son sedación por el mismo mecanismo de acción, o sea, es un efecto adverso de tipo A según la OMS, que es esperado, y gerostomía, que tiene que ver más con sus efectos antimuscarínicos como antagonista del receptor de M. Contraindicaciones es hipersensibilidad e interacciones, su uso con otros sedantes porque puede disminuir aún más la actividad del sistema nervioso central. Y su categoría en el embarazo es B, o sea, más de costo-beneficio. El último fármaco que se revisará en esta sesión es inaricina, que es un antagonista del receptor H1 de primera generación. Como tal de sinaricina no encontrarán mucho en las referencias, porque la FDA la retiró de Estados Unidos. No obstante, el catálogo básico de medicamentos de México sí lo tiene, sobre todo en el apartado de otorrinolaringología, para tratar las indicaciones como vértigo, enfermedad de Meniere o mareo de translación. En otros países quizá no se use, pero aquí en México sí, y por eso lo vamos a revisar. Otro mecanismo de acción que va a tener es reduce la entrada de iones de calcio en las células sensoriales del sistema vestibular, a diferencia de dimenhidrato, que solamente actuaba sobre receptores H1. No. Este también va a disminuir la conductancia de iones calcio, que va a favorecer como tal su eficacia en enfermedades como enfermedad de Meniere, que es un espectro más grande. O sea, y farmacocinética relevante, lo más importante es que se excreta a nivel fecal,
sí se metaboliza, pero no tanto que digamos, solo un 33% del fármaco, el cual ya de ahí se va para orina y de ahí se excreta a nivel renal. Pero el más importante con respecto a su excreción es fecal, es decir, se va por la bilis, circulación enterohepática, ya de ahí la bilis y ya de ahí se va por las heces. Reacciones adversas son esperables por su mecanismo de acción. Si va de disminuir la actividad de neuronas en el sistema nervioso central que participan en el ciclo sueño-vigilia, lo que te va a ocasionar es somnolencia, fatiga, tinnitus, trastornos gastrointestinales y síntomas extrapiramidales. Contraindicaciones: hipersensibilidad, la vieja confiable, hemorragia cerebral y síntomas extrapiramidales, interacciones con otros depresores del sistema nervioso central y con antipsicóticos y metoclopramida, pues pueden aumentar los efectos extrapiramidales de sinaricina. Su categoría en el embarazo es C, o sea, es menos seguro que dimenhidrato. Y eso es todo por mi parte. Por cualquier duda ya estoy al pendiente de la página de Facebook. Y muchas gracias por escuchar este video.